He notado que el 75% de los espectadores no me siguen, por favor suscríbete a mí. La historia comienza dentro de una casa de juegos, donde varias personas comentaban que, una vez más, el jugador llamado Kang-Chi había tomado el primer lugar en el nuevo mapa del juego. Aunque este mapa acababa de ser lanzado, ya estaba en lo más alto de la clasificación. El juego Dungeon Craft permitía a los jugadores crear sus propias mazmorras. Aún así, el Rei Chu siempre era el primero. Uno de los jugadores se preguntaba cómo lo conseguía siempre, mientras que otro insinuaba que debía estar usando bots para jugar por él. En ese momento, el propio Kang-Chi escuchó esto y guardó silencio. Su amigo también lo escuchó y le preguntó por qué. Pasé mucho tiempo jugando allí en esa casa, cuando claramente tenía suficiente dinero para jugar en casa. ¿No puedes simplemente responder que le gustaba? La comida estaba allí y que no había mucho que pudieras hacer al respecto. Sin mucha ceremonia, dijo que había ganado el primer lugar una vez más y que los demás debían prepararse. Esto incitó a otro jugador a comentar que hablaba como si fuera fácil de lograr, diciendo que realmente sonaba como un robot. Pensó que, técnicamente, no se equivocaban. Su única diversión era jugar ese juego y superar todos los mapas. Más tarde, mientras se despedía de su amigo, reflexionó que si alguien le preguntara por qué estaba tan obsesionado con ese juego, la respuesta sería sencilla. En el mundo real, no podía controlar absolutamente nada. En el juego, todo era posible. Incluso cosas sencillas como mover postes de electricidad ineficientes. En la vida real ni siquiera se podían arrastrar, pero en el juego se podían eliminar con un simple clic del ratón. Mientras pensaba en esto, un camión casi lo atropella en la calle. Nos dimos cuenta de que esta realidad era realmente cruel, porque ni siquiera un camión podía ser retirado cuando quería, a diferencia del juego. Por suerte el conductor frenó a tiempo y no fue atropellado. Mientras el conductor gritaba y le preguntaba si estaba loco por tirarse delante del camión, Kang-Chi simplemente señaló el semáforo. ¿Quién es verde para él? El conductor estaba confundido, sin entender cuándo había cambiado el semáforo. Kang-Chi se sentía aún más frustrado por vivir en un mundo donde no podía cambiar nada, como en el juego. Si pudiera reescribir todo, habría creado un mundo exactamente como él lo quería. En ese mismo momento, una viga de hierro se desprendió de una obra en construcción cercana. Cayó justo sobre una niña que jugaba tranquilamente cerca. Aunque le parecía peligroso e incluso tonto jugar en un lugar así, ¿no podía sentir que tal vez en ese momento él podía controlar algo? Corrió para salvar al niño creyendo que al menos podía controlar su propio cuerpo. Se arrojó frente a la viga y empujó a la niña. Terminó aplastado por la estructura, dándose cuenta de que esta era la vida real, donde incluso intentar hacer lo correcto salía caro. Todo se oscureció y se encontró en un lugar diferente como si estuviera en un plano astral. Sintió como si lo hubiera tragado un agujero negro, pero aún no parecía muerto. Una voz misteriosa le habló, y pronto apareció una inmensa figura celestial con 3 ojos. Le dijo que había llegado el momento de afrontar la realidad. Kang-Chi no tenía idea de lo que era ese lugar llamado olvido. El ser celestial explicó que la muerte era solo un medio de reencarnación y que tendría una segunda oportunidad para recuperar sus recuerdos. Kang-Chi no entendió nada y pidió explicaciones más simples. El ser simplemente le ordenó que abriera los ojos. En ese momento, una fuerza extraña golpeó su mente, y de repente se despertó en otro cuerpo. Completamente desesperado en una habitación solitaria que parecía un castillo, se acercó a un espejo, y vio la imagen de un demonio. Esa imagen era él mismo. Se sorprendió porque, aunque creía que había muerto, ahora estaba allí en otro cuerpo con una nueva apariencia. No sabía si estaba en el más allá, en un juego o en una broma de anime. Todo parecía tan real que era imposible creer que fuera solo un sueño. Decidió que necesitaba entender dónde estaba. Pronto reconoció que el lugar era un antiguo castillo con arquitectura medieval. De repente, una nueva voz se escuchó y le preguntó cuánto tiempo se quedaría allí susurrando para sí mismo. Entonces simplemente fue atravesado en el pecho por una espada, apenas capaz de reaccionar, simplemente escupiendo sangre mientras miras a la mujer maníaca que lo hizo. Se rió de él, como si no fuera para tanto. Lo miró con desprecio, como si disfrutara del dolor que le causaba, y compensó que le dolía de verdad, porque había traspasado su exterior con fuerza y crueldad. Intentó comprender por qué lo había hecho, y la chica le respondió a Koolie diciendo que lo odiaba y que por eso intentaba deshacerse de él, así de simple. Ya se preparaba para matarlo para siempre, cuando de repente alguien desarmó a la mujer con un golpe preciso. Era un hombre de pelo largo con un látigo, y la mujer, sorprendida, preguntó por qué Tarm estaba allí otra vez. Tarmi la miró y le dijo que no debía hacer eso, porque Kon era su propio hermano. Kon estaba confundido y se preguntaba quién sería ese hombre. Tarmi se acercó a él con calma y lo llamó Keya, diciendo que Dara lo estaba provocando una vez más. Luego le dio algo de beber, que parecía ser una poción curativa. Keya pensó que era una poción y tomó un sorbo, pero tan pronto como el líquido bajó por su garganta, lo escupió todo, sintiendo una sensación de ardor de arriba a abajo. Estaba demasiado caliente para ser una poción común.
Era veneno. Kildera observó fríamente y preguntó si iba a morir, dejando claro que ese era su objetivo. Tarm analizó la situación y comentó que parecía sufrir, pero desafortunadamente, no parecía que fuera a morir, así que declaró que la receta había sido un fracaso. Kella, en medio de su dolor, se preguntó por qué le hacían esto y por qué tenía que sufrir tanto. Justo entonces, las puertas del castillo se abrieron. El rey demonio había. Kael Kaldin regresaba de una cacería de héroes. Kildera y Tarm sintieron su presencia. Preguntaron si su padre ya había regresado. Kael, al oír esto, se preguntó qué quería decir padre y se sorprendió al darse cuenta de que el demonio se llamaba su padre. El rey entró y preguntó por qué oía tanto ruido proveniente de esa casa. Kella lo miró. Todavía no, creyendo que el hombre era realmente el rey demonio. Kildera Tree, para justificarse, diciendo que era Killisfal, pero el rey no aceptó ninguna explicación. Tomó a los dos niños del cuello, diciendo que esto era una humillación. Mientras gritos y oleadas de dolor resonaban por el castillo del rey demonio, los dos hermanos se arrodillaron y pidieron perdón a su padre. Kella, observándolo todo, comenzó a preguntarse si esos dos realmente eran sus hermanos, y si eso significaba que él era el hijo de ese monstruo. El rey entonces declaró eso dentro de su castillo. Solo aceptaba escuchar dos sonidos específicos: el nacimiento de un gran demonio y la muerte honorable de un enemigo. Enfurecido, simplemente pisoteó a Kelly's cabeza, dejándolos a los tres al borde de la muerte. Pensé que realmente se había reencarnado en otro mundo y para empeorar las cosas él era el hijo del mismísimo rey demonio. Ese parecía el peor destino posible y pensó que de todas las personas tenía que ser él en ese momento. Recordó un día en particular con su madre. Estaba llorando porque se había lastimado después de que Saldera le clavara un tenedor en el ojo. Su madre, en lugar de consolarlo, solo comentó que debió haberle dolido mucho. Kila también le contó que Tarm le había envenenado la comida. Su madre respondió diciendo que en ese caso, deberías contraatacar de la misma manera, porque eso es lo que haría un verdadero demonio. Kelly respondió que si hacía eso, acabaría muriendo. Su madre dijo que debía matarlos antes de que lo mataran a él. Afirmó que su padre mató a sus propios hermanos a los 12 años para convertirse en el rey demonio. Su argumento era claro: si alguien intenta matarlo, debe matarlos primero. Luego tomó una daga y lo hundió en el estómago de su sol. Que así actuó un demonio y le preguntó si entendía mientras lloraba. Orgullo y dolor por haber sido apuñalado por su propia madre. Entonces, Keller despertó en su cama, respirando con dificultad. Un sirviente personal, Ryan, le preguntó si estaba bien. Kila pensó que el cuerpo en el que había reencarnado llevaba los recuerdos del infierno Khaldun y que a pesar de todo el sufrimiento su cuerpo había completamente regenerado. Al parecer, poseía habilidades de regeneración muy avanzadas. Bien. Ben comentó que llevaba mucho tiempo dormido y que era casi la hora de la comida familiar. Que ella la miró y pensó que, de niña, Rin era muy tímida en comparación con los demás hermanos. Siempre lo menospreciaban, e incluso Rin, su propia criada. Era Daniel quien le elegía la ropa que debía usar para las fiestas, pero aún así nunca lo vestía. Kelly incluso comentó que había oído que sus hermanos lo ayudaban a vestirse, y Rin respondió que, en ese caso, él también podía vestirla. Que él comprendió que era solo sarcasmo y decidió que, bien, se vestiría solo. En otra ocasión, Rin le encargó una tarea a él, diciéndole que limpie la cubierta. Otro día, ella durmió en su cama, y al día siguiente, puso una muñeca en su lugar para que trabajara. Que ella empezó a preguntarse cómo la Kella original, dueña de este cuerpo, se reía. Se dejó intimidar por un simple sirviente. Ahora tenía el control y ya no estaba dispuesto a aceptar esa humillación. Lo habían maltratado, despreciado y tratado como un perro muerto durante todo este tiempo. Y se dio cuenta de que su vida en este mundo no era muy diferente a su vida pasada. Al final, la semana siempre muere. Llegó tarde a la comida familiar, y su padre comentó esto con una voz fría e imponente. Que ella sintió el peso de su presencia después de todo. Era el rey demonio, y con razón todos le temían. Se disculpó rápidamente y se sentó en su silla. Entonces la respuesta de Dara fue clavarle un cuchillo directamente en la pierna. El dolor era real, agudo, e incluso la criada de Saldera lo tomó a broma. Saldera comentó que no parecía tener mucha energía y que sería mejor que comiera mucho. Kela pensó que no podía dejar que nadie descubriera lo sucedido, que ahora estaba en este cuerpo. Por ahora, tenía que aguantar. Cuando empezó a comer, se dio cuenta que la comida estaba envenenada otra vez. Tarm con un desmayo. Smile comentó que le había preparado una sopa especial y le preguntó si estaba rica. Kelly dijo que sí, pero por dentro hervía de rabia. Pensaba que esos malditos demonios no eran su familia, eran sus enemigos. Esto no podía durar mucho. Necesitaba hacer algo. Siempre quería lograr algo, para completar algo grandioso. Él era el mejor diseñador de mapas en el juego Dungeon Craft, y sin embargo, en la vida real, siempre fue humillado y nunca tuvo la fuerza para defenderse. Nunca quiso morir,
inútilmente como antes. Su ira se intensificó en su interior. Sin pensarlo 2 veces, tomó el punto y sopa, y con su rostro serio y Tilderus, le dijo que ella también debería probarla. Entonces quiso. Devolvió el pequeño regalo que ella le había dado. Lanzó el cuchillo que tenía clavado en la pierna y lo golpeó en el hombro. Luego se volvió hacia el rey demonio y preguntó si no era hora de acabar con esas comidas felices en familia. Furioso, cambió la situación y declaró que, de ahora en adelante, todos debían comer solos. Todos quedaron impactados por la audacia. Quilla, furioso, pensó que ahora quería ver cómo reaccionaría ese grupo de demonios. Después se sintió bien. Había hecho lo que quería hacer, pero claro, después de todo eso, quien fue pisoteado hasta la muerte por su propio padre. Sin embargo, se recuperó en un tiempo sorprendentemente corto en una fuerza extraña y poderosa que brota en su interior. Ahora lo sabía. Realmente era el hijo del rey demonio. Y lo que más deseaba descubrir era cuán poderosa podía llegar a ser esa habilidad. Le habían advertido que era casi la hora de la lección de poder demoníaco y que debía llegar al salón rápidamente. Pero Kelle le dijo que se callara, diciendo que ya lo sabía. El demonio se sorprendió. Me preguntaba desde cuándo actuaba así, con tanta dureza y decisión. Kella pensó que esa lección sobre el poder demoníaco, según los recuerdos de su cuerpo original, había sido una de las peores experiencias que había tenido. Pero incluso, por lo tanto, no había ninguna razón para que no participara. En la sala de entrenamiento, el instructor anunció que Lady Seldra y Lord Tarn no participarían en la clase ese día, por lo que solo el resto de los niños reales serían examinados. Kella miró a los demás y reconoció sus rostros de sus recuerdos de la antigua Kella. Recordamos lo aterrorizante que era simplemente dejarse intimidar por ellos. Y sabía que estos demonios aprovechaban cada debilidad para golpearlo, humillarlo y reírse de ello después. Cildera solía observar cómo lo torturaban, diciendo que se lo estaban tomando con demasiada indulgencia, y como ella tenía autoridad en el lugar, los demás obedecieron sus órdenes y lo golpearon aún más. Kelle pensó todo el tiempo que no lo había hecho. Quiero pelear. Y también sintió que el cuerpo original tenía un corazón demasiado blando. Era débil, pero ahora todo era diferente. Kang Chi tenía el control y decidió usar su fuerza correctamente. El instructor preguntó que el último duelo había sido en la clase anterior y uno de los agresores se adelantó diciendo que había sido contra él y Kella, o mejor dicho, contra Sir Kella, con tono burlón. Kella empezó a ponerse enojado de inmediato. El instructor aceptó otro duelo entre ellos. El abusador sonrió y preguntó si Keller estaba listo, mientras los demás estudiantes ya susurraban que lo golpearían casi hasta la muerte otra vez. Algunos incluso rieron, diciendo que no hicieran llorar al joven maestro delante de todos. Keller pensó que no lo sabía. ¿Qué era más molesto? ¿Las voces burlonas a su alrededor o ese idiota frente a él? Kongchi reflexionó entonces que él y la antigua Kelly eran muy similares en muchos aspectos. En su vida pasada, no tenía la fuerza suficiente. El dinero tampoco, siempre lo subestimaban y humillaban, pero eso había cambiado. Concentró su energía y todos a su alrededor estaban aterrorizados por la presión que emanaba. Se preguntaban desde cuándo tenía tanto maná. Y el niño frente a él apenas podía moverse, completamente abrumado por el miedo. Kelly dijo que se lo tomaría con calma, que solo lanzaría un puñetazo, pero cuando conectó el golpe, simplemente aplastó la cara del demonio contra el suelo. Fue tal la fuerza que parecía un trozo de basura tirado. Todos a su alrededor estaban en rock, rude. El abusador ni siquiera pudo reaccionar. El instructor estaba incrédulo ante lo que acababa de presenciar. El pobre grosero no tenía dientes, un ojo morado y no podía hablar bien. O sea, Yamaun. Lee le preguntó qué había dicho antes, cómo se atrevía a hablarle así al hijo del rey demonio. Rude, aún abatido, se disculpó con Circella. Keller respondió que mejor no volviera a cometer errores delante de él, o no saldría con vida la próxima vez. Todos estaban aterrorizados, preguntándose qué le había pasado, pues claramente no era el mismo asesino de antes. Entonces llamó a instructor, que ya estaba aterrorizado solo de escuchar su nombre mencionado, y preguntó si el aula continuaría con normalidad. El instructor dijo que sí, por supuesto, y Rin observó en silencio, pensando que ella definitivamente actuaba de forma extraña. El rey demonio también, observando la clase, observando todo atentamente. Más tarde, en el castillo demonio, Kildero estaba en la tina de recuperación. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, quejándose de cómo ese bastardo tuvo el descaro de arrojarle una poción envenenada en la cara. Tarmet, a su lado, le pidió que se calmara y se concentrara en su recuperación, recordándole que no tenía los mismos poderes regenerativos que Kella. Cadera comentó que esto también era extraño, ya que no tenía sentido que solo Kella tuviera una regeneración tan avanzada. Y luego dijo que parecía que Kella había sufrido algún tipo de transformación o cambio muy profundo, porque ahora era completamente diferente. ¿Es ese el momento en que Tarm se dio cuenta de que incluso su padre parecía estar feliz con lo que Kella había hecho? Y dijo que era la primera vez que veía a su padre sonreír de verdad. Seldar.
respondió que dudaba mucho que la sonrisa fuera para aquella, pero Tarmen insistió en que no era normal y que algo claramente se salía de lo común. Entonces Dara le preguntó qué quería decir exactamente con eso, y él, que tal vez preferiría morir antes que aliarse con Keya, pero que al menos podrían dejar de pelear un rato para cuidarlo juntos. Cadera estuvo de acuerdo en que no era mala idea, pero le dejó claro que si daba algún paso en falso, sería el primero en morir antes de volver a ver a su padre. Mientras tanto, Keya participaba en una clase donde el instructor mostraba una especie de holograma mágico con la imagen del último rey demonio, Ture Kaldin, quien tenía un rostro completamente demente y psicótico, lo que hizo pensar a Kaela, que realmente parecía demoníaco. El instructor explicó que Teral había sido el más poderoso de su época, pero terminó muriendo a causa de un plan cobarde. Pero el comercio por parte del gremio celestial y otros gremios oportunistas que aprovecharon la situación para apoderarse de parte del reino de los demonios. Reconoció que esto formaba parte de los recuerdos que ahora tenía al recordar que estos gremios rodeaban el reino. El instructor también comentó que debido a estos malditos gremios, el actual rey demonio apenas pudo salir del castillo, por lo que se encontraba encerrado dentro, prácticamente encarcelado. El instructor también dijo que el gremio celestial, el más grande desde su fundación, había preparado un ataque contra el reino de los demonios. Por lo tanto, los estudiantes debían esforzarse en las clases de combate si querían ayudar al rey a deshacerse de estos enemigos. Entonces todos los estudiantes recitaron juntos el juramento de luchar por el honor de los demonios. Más tarde, Keyer estaba solo mirando el horizonte. Pensaba en qué debía hacer, pues sentía que si se quedaba allí más tiempo, podría morir en cualquier momento. Así que le preguntó a Ren. Su padre iba a estar fuera 3 días y ella lo confirmó. Keya le preguntó si sabía que el castillo tenía una debilidad. Si no había un mapa arquitectónico que pudieran úselos para su ventaja en el combate. Comentó que los enemigos estaban usando los territorios abandonados circundantes para atacar el castillo, pero que él usaría esta próxima expedición como una oportunidad para mapear toda la región y luego entregarle todo a su padre para que pudiera destruir a en cada uno de los enemigos. Keya decidió que ese sería su papel. Ahora, también comentó que tenía la intención de crear una mazmorra que sería diferente de la realidad normal para poder dibujar el mapa él mismo de la forma que quisiera. Por lo tanto, le ordenó a RYN que construyera de inmediato una oficina secreta en el sótano del castillo. Cuando ella preguntó qué sería exactamente esa oficina, Keyer respondió que necesitaba un lugar donde trabajar en secreto, un lugar que su padre conociera. Mientras tanto, en la bañera de recuperación del rey demonio, él estaba en silencio, reflexionando que ya no podía apartar la vista de Keya. Antes de que fuera demasiado tarde, necesitaba. Confirmó algo con su hijo en persona. Más tarde, Keyer llegó al sótano y preguntó si esa era la oficina que había pedido, ya que se veía desordenada. Ren explicó que, como era secreto, era lo mejor que podía hacer. Comentó que la próxima vez podría tener un poco más de cuidado y enjuagar. Pensé que últimamente la había estado tratando con un poco más de firmeza, lo que inesperadamente parecía estar funcionando. También pensaba que Keya había sido aterrador últimamente, porque ya no era el mismo chico de antes. Aún así, no podía evitar sentirse atraída por él ahora, porque estaba empezando parece un hombre de verdad. Entonces Keya miró a Rin y le preguntó por qué seguía allí parada, ordenándole que fuera a buscar un café inmediatamente. Rin se apresuró a cumplir el pedido, repitiendo café, mientras trataba de entender exactamente qué era, ya que nunca había oído hablar de ello. Mientras desaparecía por el castillo en confusión, Tele pensó que por fin estaba solo y que ahora podía analizar el mapa con calma. Se dio cuenta de que el castillo del rey demonio se encontraba en el peor lugar posible para la defensa. Así que decidió crear un nuevo mapa por su cuenta, basándose en sus recuerdos y experiencias. Mientras tanto, Rin seguía corriendo por los pasillos, sin saber qué buscar. Cuando se encontró con el mismísimo rey demonio acercándose, le preguntó qué hacía en el sótano sin que Yerike. Quería saber dónde estaba su hijo y qué estaba haciendo en ese momento. Rin estaba nerviosa al recordar el pedido de Kellys de mantenerlo en secreto, pero el rey insistió en que respondiera. Mientras ella dudaba, que ella estaba ocupada creando su nuevo mapa. Es decir, muy divertido porque le recordaba al juego de creación de mazmorras que tanto le gustaba en su vida anterior. Para él, crear mapas era la mejor manera de concentrarse y divertirse, algo que siempre le había apasionado. De repente, la puerta fue violentamente derribada y el propio rey demonio irrumpió, furioso al descubrir que su hijo había montado una oficina secreta sin su conocimiento, que ella apenas tenía tiempo para reaccionar antes de que él recibió un puñetazo directo de su padre, que le atravesó el estómago con una fuerza brutal.
El rey dijo que si Keller realmente quería ayudarlo, no debía ocultar nada, y Keller apenas logró responder, escupiendo sangre mientras intentaba mantenerse consciente. Pensó que el dolor que sentía ahora era mucho más intenso que cualquier cosa que sus hermanos hubieran sentido jamás, y creyó que podría morir en ese instante. Pero entonces, aún sangrando, Keller le tendió el mapa a su padre y le explicó que estaba cartografiando toda la región alrededor del castillo, marcando los puntos débiles, y que el lugar es más vulnerable a los ataques de gremios enemigos. Dijo que estaba dibujando toda la geografía del área en detalle para ayudar en futuras batallas. El rey demonio miró el mapa, y lentamente retiró el puño del cuerpo de Keller, permitiéndole respirar un poco. Entonces, luego preguntó por qué Keller había hecho todo esto en secreto, y Keller explicó que si hubiera anunciado el plan antes de terminarlo, temía que su padre no lo permitiera. Entonces decidió mostrar el mapa solo después de que estuviera terminado porque, como hijo del rey demonio, quería ayudar en la destrucción completa de la culpa celestial. Los dos se miraron intensamente durante varios segundos, mientras R.I.T., quien observaba todo apenas podía creer que Keller le hablara así a su propio padre. El rey demonio le preguntó entonces cuánto tiempo necesitaría para terminar el plan, dejando a Keller sorprendida por la pregunta directa. Aunque estaba herido, Keller respondió que 5 serían suficientes, y el rey le preguntó si se refería a 5 días. Keller, aún jadeante, explicó que no eran 5 días, sino 5 horas, lo que desconcertó al rey demonio. Kelly dijo que en ese tiempo podrían completar toda la construcción necesaria para la defensa y el contraataque, y que él mismo quería estar a cargo de la operación. El rey demonio miró a su hijo con asombro, sin creer que ese decidido muchacho fuera realmente su heredero. Dijo que estaba bien, el plan sonaba genial, pero advierte que si Kellogg solo estaba tratando de impresionarlo con palabras vacías, destruiría el mapa y luego también destruiría a su propio hijo. Keller respondió que lo entendía perfectamente. Pensó que finalmente había logrado demostrar su valía, aunque en ese momento todavía vomitaba sangre. Preguntándose si su padre realmente intentaba matarlo. Rin, por otro lado, pensó que ahora que ella había logrado convencer al rey demonio, y eso la fascinó aún más. Entonces recordó que tenía que llevarlo a la enfermería lo antes posible. Más tarde, ya algo recuperado, Keller logró terminar el mapa en tan solo 5 horas, tal como lo había prometido. Inmediatamente, las fuerzas del castillo demoníaco comienzan a ejecutar el plan, con magos preparando barreras de ilusión mágica alrededor del área en construcción para que los gremios enemigos no noten nada. También comenzó a modificar la geografía misma de la Tierra, usando magia para moldear todo según el nuevo plan de Kellis, quien pensó que ahora, con su nuevo mapa hecho como si estuviera dentro de un juego, todo finalmente iba según su plan original. Mientras tanto, en el campamento del gremio celestial, la huella de Erplant se desborda. El maestro del gremio quedó profundamente conmocionado al recibir un mensaje urgente. Preguntó si los demonios realmente estaban alterando el terreno alrededor del castillo, y uno de sus subordinados confirmó que sí, informando que los enemigos habían descubierto y activado un hechizo de ilusión. Emerson estaba preocupado, ya que no tenía idea de lo que esos demonios podían hacer con ese tipo de magia. El mensajero preguntó entonces si debían atacar de inmediato para interrumpir este plan, pero Harrison dijo que no, pues creía que estas acciones enemigas no tendrían ningún efecto. Explicó que en solo 3 días, el escuadrón más poderoso de Fields estaría completo y listo para actuar, pues el escuadrón de Tolkien ya estaba en camino. Tolkien había comenzado a formar este escuadrón de élite hacía unos 12 años, y ahora, la formación finalmente se completó. Emerson afirmó con confianza que este escuadrón no perdería contra nadie y garantizó que esta vez el rey demonio sería derrotado por completo. Según sus cálculos, llegaría al castillo en 2 días. Los caballeros que lo acompañaban estaban decididos a matar al rey demonio y acabar con el reinado de su linaje. De una vez por todas, estaban listos para la orgía. Quema el castillo y elimina a todos sus habitantes. Entre los miembros del escuadrón, una mujer pelirroja observó la llegada del general Kiliman y comentó sobre su actuación. Era el comandante Selsi. Cuando una de las noches le preguntó si podrían ganar esta vez, dijo con convicción que sí podían. Triel dijo que el escuadrón parlante era diferente de todos los demás gremios y que ahora estaban seguros de que matarían al rey demonio sin ninguna duda. Mientras tanto, el mismísimo rey demonio estaba sentado en su trono, reflexionando sobre el mapa que su hijo había preparado. Pensó que Keller no estaba fanfarroneando, porque el plan tenía sentido. Aunque el mapa no era perfecto, el esfuerzo de su hijo lo sorprendió, y reconoció que el cuerpo de Kellis había sido llevado al límite para completarlo a tiempo. King sabía que no podía actuar por impulso, así que decidió esperar el momento oportuno. El día siguiente sería el último antes de la ofensiva del gremio, y sabía que debía poner fin a la guerra contra los celestiales. En ese momento, los magos demoníacos y los constructores estaban trabajando arduamente, dando forma al terreno y finalizando los preparativos. Él observó el progreso y pensó que todo iba exactamente como lo había planeado.
Para él, esto fue mucho más desafiante que crear mapas y juegos, porque ahora realmente podía moldear el mundo real a su gusto. Su único deber ahora es esperar a que comience la batalla. Y finalmente llegó el gran día. En el campo del gremio celestial, Talcan ya estaba reunido con su escuadrón completo y se encontraba de pie. Hermeson, diciendo que había llegado el momento de eliminar al rey demonio. Hermeson autorizó de inmediato el avance, convencido de que estaban completamente preparados para la victoria. Token estaba completamente motivado y decidido, pero, de repente algo cayó del cielo, justo frente al grupo. Parecía un pequeño punto de luz mágica que se materializó rápidamente. El comandante pronto se dio cuenta de que era una trampa, pero ya era demasiado tarde. Se produjo una explosión a quemarropa, golpeando a todos los presentes. A pesar de la intensidad del ataque, ambos bandos lograron reaccionar a tiempo y nadie resultó herido. Pero lo que parecía una simple explosión era en realidad el mismísimo rey demonio, materializándose allí, frente a todos. Horas antes, había escuchado la explicación de su hijo, Keya, quien le dijo que había desactivado una antigua barrera mágica que impedía el uso de la magia en territorio demoníaco. Ahora, con esta barrera se desactivó, el rey demonio pudo usar su habilidad de teletransportación libremente, sin ser detectado por sus enemigos. El rey preguntó si podía teletransportarse directamente al campamento enemigo, así que Dara que eso era una locura, ya que significaba lanzarse solo al centro de la base enemiga. Tan también advirtió que era demasiado peligroso, incluso para él. Otro de los presentes preguntó si dudaban del poder del rey demonio, y los dos inmediatamente lo negaron, diciendo que la preocupación no era esa, sino el hecho de que todavía no se había recuperado completamente de sus heridas. Aún así, el rey ordenó a todos que guardaran silencio y dijo que ya había tomado su decisión final. Y ahora, en el presente, el rey demonio estaba allí de pie frente al escuadrón del gremio celestial, con el único objetivo de matarlos a todos. Había una cantidad tan absurda de monóxido de carbono a su alrededor que toda la zona estaba sumida en una presión insoportable, haciendo que incluso los guerreros más fuertes comiencen a sudar y se retiren. Aún así, Talcon, y no dudó, pues estaba decidido a acabar con el rey demonio y sus compañeros, llenos de valentía, avanzaron juntos hacia la confrontación. Pero el poder del rey era devastador, y tan pronto como comenzó la lucha, una batalla de destrucción total se apoderó del campo. Mientras tanto, Keyer estaba en lo alto de la torre del castillo demoníaco, observando todo atentamente y concentrando las fuerzas restantes. Declaró que todos sus preparativos estaban completos y ordenó para avanzar contra el gremio enemigo. Inmediatamente todas las tropas partieron dirigiendo sus esfuerzos hacia alcanzar el centro del campo donde el rey demonio ya se enfrentaba a los monstruos enemigos. Criaturas emergieron del subsuelo como parte del plan de emboscada, atacando a los guerreros del gremio celestial desde todos los lados, lo que llevó a aquella que todo iba según lo previsto, y que, eso fue genial. Pero entonces, por detrás de él, Seldera y Tarm se acercaron. Seldera, con tono frío, dijo que aún no entendía cómo Keya había logrado todo eso, pero que no todo estaba resultando como él lo había imaginado. Tarm, de pie junto a él, dijo que, lamentablemente, Keya se había extralimitado. Por lo tanto, ya no podía quedarse allí. Keyid no parecía haber esperado esta traición, y antes de que pudiera reaccionar, Tarmai lo atacó directamente en el estómago con su arma, diciendo que este era el momento perfecto para que Kildera lo rematara. Los dos rieron al ver su cuerpo caer, diciendo que sin su cabeza, ni siquiera el poder regenerativo de Keya funcionaría. Mientras su cabeza caía al suelo, Keya seguía follando, pensando que quizás este era realmente el fin de su vida. El cuerpo cayó con fuerza y la cabeza rodó. Al borde de la torre, Coderra se acercó y comentó que por fin habían logrado cortarle la cabeza a ese bastardo. Tarm dijo que era hora de que fueran a ayudar a su padre en el frente, pero, increíblemente, Coderra traicionó a su propio hermano atravesándole la espalda con una daga oculta. Azotó a los heridos. No se desplomó de inmediato y reconoció que Cadera estaba usando un arma prohibida que pertenecía a su madre. Un arma que ninguno de los dos debía usar. Cadera respondió que era un demonio y que no le importaban las reglas, porque las armas estaban hechas para usarse. Calm preguntó si realmente se lo estaba tomando tan en serio. Y Cadera dijo que si lo mataba allí, se convertiría en la única sucesora legítima al trono. Furioso, Tarm avanzó contra ella. Kedera juró que acabaría con él rápidamente. Entonces los dos comenzaron a enfrentarse violentamente en lo alto de la torre. Mientras tanto, Keyer seguía vivo, aunque completamente incrédulo, preguntándose cómo los propios demonios podían ser tan crueles como para traicionar y matar sin dudarlo. Nunca imaginó que su final llegaría así. Pero entonces el suelo bajo su cuerpo se rompió y Rinemer, desde dentro de un túnel secreto, temblando de miedo pero decidida,
levantó la cabeza de Kellys y lo conectó de nuevo a su cuerpo mientras intentaba controlarlo o desesperarse. En el campo de batalla, portales demoníacos se abrían por todos lados, y los ataques coordinados dejaban claro que los demonios ya conocían las estrategias humanas de antemano. El gremio celestial estaba completamente abrumado, sin saber cómo reaccionar ante la avalancha de monstruos y las fuerzas mágicas de sus enemigos. Fue entonces cuando el dragón apareció rugiendo, destruyendo todo a su paso, con fuerza, y le arrancó la cabeza en un solo movimiento, arrojando los restos de la criatura al suelo como si no fuera nada. El comandante del escuadrón parlante, al ver esta horrible escena, se aterrorizó y gritó a todos que lucharan inmediatamente hacia el rey demonio. Pero mientras intentaban organizar y atacar, el ejército de demonios siguió avanzando y entre ellos estaba Infierno de pie tranquilamente. Mirando todo con los brazos cruzados, el comandante preguntó si habían logrado golpear a Infierno. Sobresaltó, pero pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. El cuerpo de Hel comenzó a transformarse frente a todos, adoptando una forma imponente y aterradora. Estaba activando su poder más poderoso. Los miembros del gremio celestial quedaron paralizados por el miedo, y el comandante comentó que esto era exactamente como lo describían los libros antiguos. Los escudos confirmaron, diciendo que esta era la forma final del rey demonio. Incluso con los gritos de los Shria, ordenando a los guerreros concentrarse y no dejarse llevar por el miedo, era evidente que estaban completamente conmocionados. El aura abrumadora del rey demonio los abrumaba a todos, e incluso el comandante Talcan apenas podía moverse, ya sea por miedo o por la insoportable presión de esa energía infernal, pensó el rey demonio, mientras observaba todo lo que le rodeaba, que el único punto débil del plan de Keya era el hecho de que, aunque había reunido todas sus fuerzas en el centro de la base enemiga, no hay garantía para andar en patineta. Aún así, eso no lo haría dar marcha atrás, ya que era el rey demonio y no le importaba la idea de estar en un lugar sin salida. Sin embargo, Keya ya había pensado en esto de antemano, y aunque este detalle todavía no importaba en ese momento, lo que realmente importaba ahora, estaba exterminando a todos los humanos. El infierno comenzó a acumular aún más mona alrededor de su cuerpo, generando una energía tan densa que se podía sentir en toda la región. Esto gravemente. El comandante del escuadrón de latas altas herido gritó que daría todo en su forma final, y que todos debían estar dispuestos a dar su vida, pues era la única manera de evitar que el rey demonio aniquilara a todo el gremio. Cuando el infierno activó por completo su poder final, el poder que emanaba era tan colosal que podía verse incluso desde el horizonte más allá de los muros del castillo de los demonios. Mientras estaba en los túneles subterráneos, Rin seguía intentando desesperadamente reconectar la cabeza de Kellys con su cuerpo. Temblando por dentro, repetía una y otra vez que tenía que funcionar, rogando que funcionara. Recordó. ¿Recuerdas cuando le arrancaron el brazo a aquella? Aunque estaba asqueada y asustada, simplemente escuchó cuando él le dijo que se lo volviera a poner. Así que eso fue exactamente lo que hizo en esa ocasión. Y para su sorpresa, su brazo se regeneró perfectamente enseguida. Después, ahora el desafío era aún mayor, pues necesitaba hacer una prueba. Si también funcionaría en su cabeza, Rin dudó, diciendo que podría ser mucho más peligroso, pero procedió con cautela, todavía asustado. Unos momentos después, el experimento fue un éxito y su cuerpo comenzó a responder. Con eso, Keya rápidamente puso su plan en acción, pidiéndole a Rin que encontrara a la sirvienta de Taldara y le dijera exactamente lo que le había ordenado. Más tarde, RYN encontró al sirviente de Seldera y, siguiendo las instrucciones de Kele, dijo que tenía la intención de matar a Seldera durante la batalla. Aprovechó el momento en que el rey demonio estaba ocupado enfrentándose a los guerreros del gremio. El sirviente serio se sorprendió y preguntó cómo planeaba hacer esto. Y Rin dijo que sería la oportunidad perfecta para que Kildera le cortara la cabeza a Kelas. De esa forma, seguramente moriría, ya que su regeneración no funcionaba si su cabeza estaba separada de su cuerpo. El presente, mientras Ren observa el cuerpo de Kellys tendido inmóvil, su cabeza recién reconectada. Temblaba de miedo y creía que todo estaba sucediendo exactamente como Kelle lo había planeado, pero aún sentía terror de que realmente hubiera muerto. Fue en ese momento que, y con una mirada molesta en su rostro, le preguntó a quién llamaba idiota. Rin se sorprendió por completo al verlo despierto, ya que no pensó que se resistiría esta vez. Se dio cuenta de que su regeneración se debilitaba enormemente cuando era golpeado por armas imbuidas de maná, como la daga de Saldera, pero aún así no importaba. Lo importante era que había sobrevivido y su plan seguía funcionando. Rin estaba tan conmovida que corrió por encima. Lo abrazó fuerte, diciendo que realmente creía que había muerto. Ella no pudo reaccionar. Se sonrojó por completo y no entendía por qué lo hacía. Torpemente, él la apartó lentamente y dijo que seguiría con el plan, ya que había sobrevivido. En ese momento,
comenzó a deshacer el contrato que existía entre él y RYNN, liberándola de sus obligaciones como sirvienta. RYNN se sorprendió por esta actitud. Ahora era libre de vivir su vida como quisiera, pero aún así decidió seguirlo. Ella recordó cuando eran pequeños, y como ella le había prometido que un día sería su amiga en lugar de ser solo una sirvienta. Ese recuerdo hizo que Rin se emocionara aún más, e incluso en la cara de su recién concedida libertad, declaró que quería permanecer al lado de Kelus porque podía ir a cualquier parte con él, siempre y cuando no la dejaran atrás. Mientras tanto, de vuelta en el campo de batalla, el comandante de Talkin resultó gravemente herido. Su cuerpo estaba cubierto de cortes y quemaduras. Observó cómo el rey demonio se quedaba quieto. Allí, incluso sin uno de sus brazos, resistía como un monstruo imparable. Para el comandante, este era el verdadero rey demonio, un desastre viviente que ningún humano podía contener. Por muy poderosos que fueran sus ataques, el infierno permanecía en silencio, observando el campo de batalla, y creía que casi todos los enemigos ya estaban muertos. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que tampoco había soldados a su alrededor. El enfrentamiento había llegado a su límite, con ambos bandos devastados, y todo dependía ahora de los pocos que aún quedaban en pie. Entonces pensó en sus hijos, y tenían miedo de no llegar a tiempo. Pero pronto se dio cuenta de que no debía decepcionarse, ya que esta batalla siempre había sido solo suya y decidió que usaría hasta la última gota de maná que le queda en el cuerpo para luchar hasta el final. Mientras tanto, ahora, Keia corrió hacia el campo de batalla, creyendo que finalmente encontraba una salida. Pensaba que podría escapar del castillo y finalmente ser libres. Sin embargo, RYN bloqueó mágicamente un ataque que se dirigía hacia ellos y explicó que ya podía oler la sangre porque había magos disfrazados escondidos en las murallas. Y estos magos estaban allí porque sabían que los hijos del rey demonio intentarían escapar. Así que se escondieron con antelación para interceptar cualquier intento de escape. Keia se sorprendió al darse cuenta de que conocían la existencia de ese pasaje secreto y CPR. Apenas lanzó hechizos ofensivos, aún así continuó luchando. Y Keia comprendió que, en ese momento, Rin se sacrificaba solo para protegerlo. Keia, disgustada por la situación, se negó a huir a través de Rinnaway con fuerza para que no muriera allí y dijo que si realmente quería caer, al menos no debería morir delante de él, pues eso solo lo enfurecería aún más. Los magos se burlaron de su actitud, diciendo que ahora estaba atrapado y que un hechizo de nivel medio bastaría para matarlo, ya que era conocido como el más débil del reino demoníaco. Y que ella pensó que su cuerpo siempre había sido tímido, que nunca había usado sus verdaderos poderes ni había demostrado su verdadera fuerza. Así que decidió que era el momento de demostrarles a todos que estaban equivocados. Y así, con facilidad, bloqueó la magia del enemigo usando a su propio hombre. Rin se sorprendió al ver que tenía tanto poder. Adelante. E incluso los magos del gremio celestial quedaron atónitos. Keia entonces avanza rápidamente contra el primer mago. Brutalmente jodido, hundió la cabeza en el suelo y lo aplastó con su maná, diciendo que si pensaban estaba débil, estaban mal informados y ahora irían a confirmar sus fuentes en el más allá. El mago ni siquiera podía respirar y pronto su cabeza fue destrozada por el impacto mágico, aniquilado por completo. Rin observó en silencio, incrédulo ante el hecho de que estaba derrotando a los magos del gremio celestial solo con su propio maná. Bueno, el otro mayor gritó que eso era imposible, porque según toda la información, Keia no tenía ningún poder de combate, pero Keia demostró que esta información estaba mal, así que los magos restantes se dieron cuenta de que no tenían más opción que usar magia de alto nivel y decidieron lanzar el hechizo de la lanza de luz a pesar de saber que era extremadamente arriesgado, ya que requería todo su maná a la vez, y si fallaban, ambos morirían. Aún así, ambos lanzaron el hechizo juntos, y Rin, ya debilitada, se dio cuenta de que no podría retener ese poder. Entonces Keia fue atravesada por dos lanzas de luz, pero Rin logró protegerlo de una de ellas con su propio cuerpo, aunque no podía moverse porque también estaba siendo empalada, y se disculpó con su maestro por no haber podido protegerlo hasta el final. El mago dijo que el plan había funcionado perfectamente en eso. Sería el final de los dos y uno de ellos incluso sugirió que como una recompensa con la que podrían jugar es con Rin llamándola pequeña belleza. Ella incluso hirió y ordenó a ese bastardo que se alejara porque sabía muy bien lo que los humanos hacían con los demonios cuando los capturaban. El mago ignoró sus palabras y dijo que pronto se divertiría con ella, y Keia pensó con enojo que incluso los humanos de ese mundo trataban a los demás como si solo fueran objetos. El mago dijo entonces que, antes que nada, mataría a la descendencia del rey demonio. Y Keia, casi inconsciente, pensó que la salida del castillo estaba justo enfrente, tan cerca, que tal vez realmente iba a morir de esa manera. Cuando yo parecía perdido, Rin gritó su nombre, y en ese momento, Kellogg sintió algo muy extraño como si una fuerza se acercara a él y entonces vio ante él la imagen de su padre. El rey demonio infierno llamado Dune confundido se preguntó si la batalla ya había terminado y si el plan de su
padre había fallado. Pero entonces escuchó la voz de su padre diciendo que había luchado incontables veces en su mente, considerando todas las posibilidades y todos los futuros hasta llegar a ese momento exacto. Kelly no entendió muy bien de qué estaba hablando y le explicó que Saldera no tenía compasión para otros demonios, por lo que nunca podría ser una reina demonio. Y Tarma no tenía ningún diablillo para convertirse en rey, aunque fuera por poco tiempo. Estaba seguro de que su hijo era el mejor candidato para continuar el linaje del trono. Keller respondió, pensando que era un error. Pero ya era demasiado tarde para el infierno en su último acto. Transfirió todo el maná restante en su cuerpo a aquella, revelando que el rey demonio poseía la capacidad de transmitir su poder a su linaje. Antes de morir, Keya estaba en shock, sin entender qué estaba pasando, y preguntó qué estaba haciendo su padre, pero solo pensó que Suad no debía lamentar su muerte, sino actuar como un verdadero demonio, enfrentándose al mundo sin vacilar. En el campo de batalla, solo quedaba la cabeza del rey demonio, que yacía entre los restos, que marcan el fin de su existencia. El general Killman murió sacrificándose por esta batalla, dejando solo al comandante Sills y un puñado de soldados humanos con vida. Al darse cuenta de que el rey demonio finalmente había muerto, los humanos celebraron, creyendo que la victoria era suya. Sin embargo, en ese preciso instante, Keller recibió todo el maná que había heredado de su padre, y el impacto fue tan violento que las lanzas de luz comenzaron a separarse de su cuerpo, y también del cuerpo de Rin. Preguntó qué sucedía mientras los magos observaban. Tocado por el pánico, incapaz de comprender cómo su maná había aumentado tanto de la noche a la mañana, me pregunté si su padre estaba realmente muerto. Pero pronto, comprendieron que el planeta del infierno funcionó hasta el final. Los magos se dieron cuenta de que se habían quedado sin maná y pensaron en huir. Pero Kela le ordenó a Rin que se apartara, pues sabía que ahora llevaba en su cuerpo la oscuridad pura que había pertenecido a su padre, un poder tan intenso que parecía devorarlo todo. Los magos le ordenaron que no se acercara. Volumen del demonio. Y esto le recordó a aquella las palabras repugnantes que le habían dicho a RYN poco antes. Furioso, cargó hacia adelante con un puñetazo tan poderoso, que mató a ambos magos al mismo tiempo, aplastándolos a ambos a la vez, y pensó que eran ellos, los humanos, quienes parecían demonios reales. Rin quedó impactado por la escena y comprendió que este era el poder del rey demonio, pero que ella se dio cuenta de que su cuerpo no podría soportar tanto. Él le preguntó si podía caminar y aunque estaba herida, ella dijo que sí, llamándolo su joven amo. Entonces Kelly dijo que podían salir de allí ahora. Pensó que gracias al sacrificio del infierno, había logrado escapar de ese maldito castillo. Gracias. Y Kala se encontró en medio de hermosas llanuras verdes, y por un instante, creyó que por fin era libre. Pensó que ahora podías ir a cualquier lugar, vivir como quisieras y construir la vida que quisieras. Pero de repente, su cuerpo fue envuelto por una magia extraña. Rin reconoció que era una magia de teletransportación. Sin dudarlo, le pidió que le tomara las manos para que pudieran ir juntos. Poco después, ambos fueron teletransportados. Se sintieron como un cometa en un reino muy lejano, un lugar hermoso y completamente diferente al que habían visto antes, que ella se preguntaba dónde demonios habían terminado. Mientras Rin, impresionada por el paisaje, comentó que no sabía que Keya fuera capaz de lanzar hechizos de teletransportación, pero Keya le explicó que no lo había hecho. Parecía más bien un hechizo de emergencia, algo programado de antemano, quizás por su padre, como medida automática para proteger a sus hijos en caso de que muriera. Fue entonces cuando, en realidad lo hizo por preocupación, se preocupaba por sus propios hijos. Entonces Ren preguntó si el rey demonio realmente había muerto y Kelly dijo que sí. Pensó que todo había sucedido tal como su padre lo había planeado. Entonces Rin dijo que debería convertirse en el próximo rey demonio, pero que ella no entendía por qué haría eso. Lee esto. Explicó que había notado un cambio en él, algo que lo convertía en el sucesor perfecto. Y así, desde de ahora en adelante, haría todo lo posible como su sirvienta hasta que asumiera ese título. Kelle pensó que se había equivocado, sobre todo porque él ni siquiera tenía horas en ese momento. De repente, Rin se sobresaltó. Se dio cuenta de que se encontraban en el país mágico de Arsele, una tierra conocida por reunir a los mayores talentos humanos entrenados para cazar y matar demonios. Notó una gran pancarta que conmemoraba la muerte del rey demonio, celebrada por la gente de Talua, y que ella se preguntó por qué de todas lugares a los que los habían enviado. Él lo sabía, si los descubrían, correrían un gran peligro. Pero Ren recordó que podía usar un hechizo de transformación para que ambos parecieran humanos. Keller estuvo de acuerdo en que era una buena idea, ya que sin duda sabía cómo usar ese hechizo. Luego le preguntó a Rindu, explica todo lo que sabía sobre el lugar. Rin dijo que Arsel era un pequeño país insular ubicado al este de Toulua. Era una tierra bendecida por una criatura legendaria, el criptoide gigante llamado Watergore. Uy,
vivía en los mares cercanos e impulsó enormemente el desarrollo mágico del país. Como resultado, los magos más poderosos de todo el continente nacieron allí, y habían sido enemigos naturales de los demonios durante siglos. Sin embargo, incluso con tanta fuerza, Arsal seguía bajo el control político de Talua. Kella se preguntaba por qué su padre lo enviaría a un lugar tan peligroso, pero Rin le recordó que estaban en la capital y que debían escapar cuanto antes. Kella dijo que, pensó que para lograr su sueño en este mundo, necesitaría dominar la magia, porque en ese país todo se hacía a través de él. Desde los edificios más simples hasta la estructura más avanzada. Allí todo funcionaba con hechizos, incluso Tal dependía de la magia para funcionar. Y Kala creía que este lugar, por muy arriesgado que fuera, también podría ser el lugar donde aprendería lo necesario para cambiar su destino. Kala pensó que estando allí, podría crear nuevas mazmorras, como en el juego. Pero de repente el estómago de Rin rugió tan fuerte que interrumpió sus pensamientos. Dijo que sería buena idea que meriendaran. Más tarde, Ren estaba devorando una comida mágica, famosa en el país de Yarol, y no dejaba de decir lo deliciosa que era. Ella se emocionó mucho, que pidió otra porción y comentó. No significaba que fuera aún más sabroso. Kelle pensó que para alguien que había estado tan desanimado por estar allí, Rin ahora parecía un poco demasiado emocionado. Ella sugirió que podrían visitar un bar cercano y él aceptó. En ese bar, se celebraba una gran fiesta. Todos celebraban la caída del rey demonio. El líder del grupo era Sels, comandante del ejército de Talcón, y la mayoría de la gente estaba completamente borracha. Entre los presentes estaban Rin y Kella, fingiendo estar de fiesta para mimetizarse con los demás. Bebieron con ellos, intentando no llamar la atención. Kella pensó que tomarse un descanso así no estaba tan mal. Sin embargo, Estreel notó su presencia, y encontré a la pareja particularmente interesante. Más tarde, Keller estaba apoyado en un callejón, vomitando, mientras RYN se reía y decía que se había dejado llevar demasiado. Comentó que claramente no soportaba el alcohol y que, al final, estaban allí bebiendo para celebrar la muerte de su padre. Ella respondió que fue ella quien empezó a beber primero. Pero de repente, el ambiente cambió. La gente empezó a correr por las calles, gritando que se había anunciado una nueva misión de rango S. Todos quedaron impactados porque el rey demonio era, hasta entonces, la única misión de rango S. Misión que existía desde el principio de los tiempos. Era demasiado extraña para que apareciera otra. RYN jaló a aquella y le dijo que necesitaban verla. Un grupo se formó alrededor del nuevo cartel, y ambos se sorprendieron al ver el rostro de Keloland impreso como el nuevo objetivo. Fue identificado como el hijo del rey demonio y el último que debía ser eliminado. Kella casi se preguntó, en voz alta, por qué lo habían elegido, pero Rin se tapó la boca antes de que nadie la oyera. Fingió que solo estaba borracho. Mientras tanto, algunos comentaron que era el niño más débil del reino de los demonios y que esta misión ni siquiera parecía ser de rango S, sino de rango. Dijeron que derrotarlo sería fácil. Pensé que, a partir de ese momento, disfrazarse en ese lugar sería aún más difícil. Caminó. Esperar con RYN, quien casi lo llama por su nombre real. Sí, como debería llamarlo en público y decirle sus pensamientos rápidamente. Por responder que podían llamarle Suo. Entonces pensó que era un mal nombre y le preguntó de dónde lo había sacado. Pero Kellogg simplemente le dijo que se callara y siguiera adelante. Una comentó que no había pensado que descubrirían tan rápido que seguía vivo. Kella respondió que ahora tenían que conseguir lo que necesitaran de ese país e irse cuanto antes. Mientras intentaban salir de allí sin llamar la atención, una mujer se paró en el camino. Obsérvenlos. Fue Sels quien los interceptó y preguntó si era cierto que había una nueva misión de rango S. Kellen Nodid. Y Rin dijo que solo miraban el cartel por curiosidad. Kelly recordó que en el bar habían llamado a los Shrials la esperanza de un. Así que concluyó que era una persona extremadamente poderosa. Srels preguntó si el hijo del rey demonio estaba realmente vivo y se quejó de que los demonios no parecían saber morir adecuadamente. Kella pensó que probablemente se refería a él, pero intentó mantener la calma. Rin comentó que este hijo del rey demonio quizá no fuera tan fuerte, y que no debería ser un gran problema derrotarlo. Pero de repente, Srels los abrazó por los hombros. Los billetes se acercaron y preguntaron si capturar ese objetivo realmente sería un problema, incluso si era el hijo del rey demonio. Los senderos respondieron que los había notado antes y que olían muy extraño. Ella preguntó sin rodeos si había algo más de lo que parecía. En ese momento, tanto Kella como Rin se congelaron, creyendo que habían sido descubiertas, pero la risa del trío decía que probablemente eran solo dos viajeros que no se habían duchado en días. Ella preguntó por qué no se habían lavado, y los dos, aún nerviosos, intentaron disimularlo respondiendo que era precisamente eso. Simplemente no se habían duchado, que ella pensó que estaban a salvo por ahora. Más tarde, él se relajaba en un jacuzzi en un lugar cómodo, con una bandeja llena de dulces a su lado. Mientras comía, se preguntó si esa comida también era mágica.
Pensó que siempre había soñado con vivir en el mundo de los juegos, y ahora parecía que su sueño se había hecho realidad. Incluso, pensó que este momento de descanso no era tan malo. Mientras tanto, Rin estaba extremadamente nerviosa, pues sabía que si la descubrían, moriría en el acto. Esto se debía a que compartía la bañera con los Trills. El comandante preguntó si la bañera era genial, y Rinne, nerviosa, rió entre dientes y dijo que sí, por supuesto. Los Trills notaron su tensión y comentaron que parecía un demonio a punto de ser capturado. Rinne, intentando disimularlo, respondió con ironía: si yo fuera, Trinos, pensando que necesitaba relajarse. Usó un hechizo sagrado para calmarse. Rin entró en pánico dentro porque sabía que la magia sagrada era una de las peores cosas posibles para los demonios. Este tipo de magia podía incluso deshacer su hechizo de transformación. Intentó mantener su disfraz. Pensó desesperadamente que su amo necesitaba ayudarla. El color estaba del otro lado, completamente tranquilo, bebiendo té en otro jacuzzi, como si nada estuviera pasando. Seel le comentó a Rin relajadamente que después de la muerte del rey demonio, sentía como si todo lo que había hecho en su vida hubiera valido la pena. En el interior, Rin solo quería que dejara de hablar y la dejara salir de allí lo antes posible. Cyrils continuó contándole que había sido elegida para ser maga desde su nacimiento, pero Rin intentaba escapar. La interrumpió diciendo que necesitaba ir al baño y que volvería enseguida. Antes de dejarla ir, se tambaleó. Comentó que probablemente no le gustaba mucho el aroma sagrado. Más tarde, RYN descubrió que Keya se inventó que no podría haber sido peor. Keya, sin embargo, dijo que estaba mucho más relajado después del baño, y RYN se quejó de que no era hora de disfrutar de un baño. Como su hechizo de disfraz casi se había deshecho, Keya, sorprendida, preguntó qué significaba eso y que Estril había usado un aroma sagrado cerca de ella que podía hacer que los demonios perdieran su maná. Esa era una magia avanzada de magos humanos, y podría haber revelado su verdadera forma. Kay reconoció que podría haber salido muy mal, pero aún así dijo que iba a tomar otra ducha antes. Se fueron. Rin y el paciente insistieron en que debían irse de inmediato. Justo entonces, y se filtraron hacia el potencial en un agujero. Preguntó si ya se iban. Rin, intentando mantener la farsa, respondió que quería una ronda más con ella en el baño, pero luego dijo que era hora de irse. Trills, que también estaba cerca, preguntó si de verdad querían irse y dijo que al menos deberían probar las bebidas y la comida mágicas del reino primero. Celebró mientras cargaba aquella, y Rin empezaba a perder la paciencia con todo el asunto. Mientras tanto, un escuadrón de magos se estaba reuniendo. Habían detectado una presencia demoníaca en esa casa, no solo un demonio, sino específicamente al hijo del rey demonio. Dijeron que esta era una oportunidad única en la vida y que necesitaban capturar a la maldita criatura de inmediato. Bueno, mientras los magos se organizaban para atacar, ella, Renen Estrel, se estaba probando una comida encantada. Estrel comentó que la bebida estaba hecha con agua sagrada. Les gustó el sabor, y Kelly dijo que estaba realmente buena, pero a medida que seguía bebiendo, empezó a sentir que le ardía el cuerpo. Se había dejado llevar demasiado. Con la comida y bebida mágicas, no esperaba que tuviera efectos secundarios. El agua bendita estaba afectando su verdadera naturaleza. Aún había retomado la conversación que había iniciado en la bañera. Nos contó que todo lo que había hecho en su vida había sido con el objetivo de matar al rey demonio. Dijo que se había unido al escuadrón Talkin y que había entrenado sin parar durante muchos años. Le contó que tenía una cicatriz durante una de las pruebas para unirse a la unidad. Enjuagar. Sorpresa, dijo que ni siquiera había notado la cicatriz antes. Y Estrel respondió que tenía una aún peor en la cara. Luego se apartó el cabello, dejando al descubierto una gran cicatriz sobre el ojo derecho. Y expliqué que ella ya no tenía ese ojo. A todos se sorprendió al ver esto. Triel dijo que usó magia para ocultar las cicatrices porque cada vez que miraba ellos, sintió de nuevo el dolor de los días difíciles que había vivido. Explicó que para unirse a la cima, Escuadrón de Lata, los candidatos debían demostrar su valía. Es la única forma de tener una oportunidad de matar al rey demonio. Tuvieron que soportar el dolor, superar sus límites y lograrlo. Está claro que este era el objetivo que realmente querían perseguir. Sreel dijo que había sacrificado toda su vida por un solo propósito, matar al rey demonio. Entonces los miró a ambos y les preguntó qué habían estado haciendo todo este tiempo. Se acercó a aquella y comentó que él también parecía tener cicatrices, ¿verdad? Pero cuando le levantó la camisa, no vio nada. Sorprendida, dijo que su piel era tan suave que ni siquiera parecía haber pasado por una batalla sin una sola marca. Rin comenzó desesperada por dentro porque sabía que ser tocada así con tanto cuidado y cercanía podría deshacer el hechizo de disfraz que ocultaba la verdadera forma de Keya. Y entonces, con una mirada más aguda, le preguntó directamente si era un demonio.
En ese momento, Ren se preguntó si lo había sabido todo desde el principio. Antes de que pudieran reaccionar, varias ratas aparecieron a su alrededor y en un instante se transformaron en magos. Ni siquiera los escudos se lo esperaban. Tanto que ella como Ren se dieron cuenta de que estaban en una trampa y se preguntaron cómo los habían atrapado, pero los escudos, con una sonrisa, dijeron que la visita de los magos había sido realmente inesperada. Los magos entonces confirmaron que el mensaje de Fields era correcto, y reveló que Triles se había estado disfrazando todo el tiempo. Era una traidora que se infiltraba en nuestra alma. Era imposible que Keio o Rin lo predijeran. Keio comenzó, y sospechar que al final, los magos no lo perseguían a él, sino a los Iriams. Y esta sospecha se confirmó cuando admitió que sí tenían razón y que ya no tenía motivos para seguir escondida. De hecho, fue ella misma quien reveló su identidad. Los magos ahora con confirmación dijeron que tenían su testimonio directo y se dispusieron a eliminar. Pero Trills no se rindió. Ella estaba jodidamente. Declaró que era una maga de élite del escuadrón Talkin y que un puñado de magos de Arseol no podrían derrotarla. Mientras tanto, Rin le decía a aquella que debían salir de allí inmediatamente, y que ella pensaba que esto se estaba convirtiendo en un problema mucho mayor de lo que imaginaban. Entonces, una enorme explosión mágica se apoderó del lugar. Rin apenas podía creer el poder mágico de Srells, que lo había destruido todo con un solo hechizo. Que ella se preguntó si lo sabía P. Y Srells reveló que siempre supo que eran demonios. No había forma de ocultárselo, porque ella también lo era. Con una mirada firme, Srells se presentó como, porque el Caldón es de Triel, hija del mismísimo rey demonio el Caldón. Que Yen y Ryn estaban en shock, incapaces de creer lo que oían. Pero Triel dijo que no había tiempo para largas explicaciones, así que decidió mostrarles la verdad usando magia de transferencia de memoria. Ella dijo que nació como parte de un experimento. Mierda. Finalmente, después de muchos fracasos, llegó el primer resultado exitoso. Un demonio capaz de ocultar sus cuernos y su poder demoníaco. Que Ala apenas podía creerlo. Que estaba parada frente a la propia hija del rey demonio, y el propio rey en su memoria viva declaró que su sangre corría por sus venas, confirmando que Srial era su heredero. Trills pensó en todo lo que había vivido desde su nacimiento. Para ella, cada día era un infierno. Pasó por experimentos dolorosos, vio morir a muchos otros en el proceso y creyó que sufriría el mismo destino, pero sobrevivió. Y ahora entendió que esto tenía un propósito. Ella era la hija del rey demonio. Ella declaró que era un honor servir a su señor. Y el rey respondió diciendo que la bendeciría con un nombre digno. La bautizó como Sriel. Calduin declaró que sería una espía que se infiltraría en el reino humano con la misión de llevarle información directamente. La verdad es que no es una espía. 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 El rey demonio, ella podía hacer cualquier cosa. Más tarde se sintió. Comerciaron con el reino humano fingiendo haber sido capturados por demonios. La compadecimos y la acogimos en nuestra alma. Así es como empezó a actuar como espía para el rey demonio. Con el tiempo, aprendió a usar la magia de nuestras almas y se volvió cada vez más poderosa. Soportó todas las adversidades, superó todos los obstáculos y finalmente logró convertirse en el miembro más fuerte del escuadrón Talken. La élite de nuestro Saúl, fuerza. Después de 15 años, por fin tuvo la oportunidad de volver a ver a su padre. Quería abrazarlo y huir con él, pero sabía que todavía no podía hacerlo. Pensó que era el momento oportuno. Su misión era usar magia en secreto para ayudar a su padre a matar a Killman. Acaba con todos los enemigos en el campo de batalla. Y una vez que todo esté despejado, regresa con él al castillo. El sueño de Trals era, el que vive junto a su padre es el verdadero Caldín del infierno de Stril. Sin embargo, nada sucedió como lo habían planeado. Killman declaró que el rey demonio había superado todas sus expectativas, siendo el oponente más poderoso al que se había enfrentado. Pero el rey respondió que no necesitaba la aprobación de un humano patético como él. Enfadado, Killman dijo que la arrogancia del rey sería su perdición. Entonces lanzó su técnica final, la lanza del cielo, y el rey demonio respondió con su último ataque, bajo las llamas del infierno, para reaccionar ante el choque mágico entre los dos. El momento de la gran explosión. Sril escuchó la voz de su padre en su mente. Le habló directamente a Dune, el infierno de Stril, diciéndole que ella era la siguiente al mando y que debía guiar al próximo rey demonio, protegiéndolo hasta el final, tal como lo había hecho con él. Así terminó la batalla y el rey demonio murió. Sril, conmocionada, vio morir a su padre sin poder hacer nada. Después de eso, tuvo que regresar a Talua y fingir que conmemoraba con el pueblo la muerte de quien en realidad era su padre. Tras la ceremonia, decidió retirarse de su cargo y regresó a nuestra alma, su segundo hogar, donde todo había comenzado. Se estaba reajustando a ese lugar,
pero solo con el objetivo de, un día, vengando la muerte de su padre, declaró que su plan era destruir a Arso I. Rin, aún intentando comprenderlo todo, preguntó si realmente era la hija del rey demonio. Keia, por su parte, pensó que todo era una pesadilla. Creyó que ya lo había conseguido. Se deshizo de sus hermanos, aunque no fueran de la misma sangre. Nunca imaginó que otra hermana aparecería de repente. Sreel dejó claro que no los obligaría a unirse a ella como compañeros demoníacos, pero quería que entendieran una cosa: nuestra alma era literalmente el país más mágico del mundo. Cuanto más tiempo permaneciera allí, menos esperanza tendría la raza demoníaca. Dijo que Kelly moriría pronto si permanecía allí demasiado tiempo. Kelly reconoció que tenía razón. Incluso en los juegos, los magos siempre eran las fuerzas más peligrosas de un ejército. En ese momento, la persona más evidente y por tanto más amenazada en nuestra alma era él. Afuera, los magos dijeron haber escuchado claramente la explosión. Dijeron que los tres no se saldrían con la suya y que usa todo el monolito de sus cuerpos para matarlos. Que ella estaba en dignidad, pensando que esos grandes aún creían que era un simple humano, y aún así estaban listos para atacarlo sin dudarlo. Fue entonces cuando comenzó a transformarse de nuevo en su forma demoníaca. Rin estaba completamente conmocionado, pero Keyer respondió que fue solo en defensa propia. Srils por otro lado estaba aún más sorprendido de sentir la energía saliendo de él, porque era exactamente la misma energía que la de su padre, el rey demonio. Así que esa noche, una batalla sin fin comenzó en los ojos de Rim, pero en realidad, solo parecía una masacre, porque eso fue exactamente lo que fue. Sin duda, que Trills usara a Arsel como campo de batalla era como luchar en su propia casa, así que sabía cómo ubicarse con solo tocar el suelo con el dorso de la mano. Desafortunadamente, además de los humanos, destruyeron todos los edificios importantes, incluidos los edificios gubernamentales y la Academia de Magia. El propio Kela usó el maná del rey demonio para dominar a los humanos, quienes estaban ebrios y vulnerables debido al festival. Gracias a esta labor de equipo, la tierra mágica de Arsel fue completamente aniquilada, y no quedó absolutamente nada ni nadie en el lugar. Al final, incluso los cielos parecían estar en llamas. Uno de los magos incluso gritó que Arso jamás caería fácilmente y que jamás perdonaría a los malditos demonios. Pero entonces, y él también fue quemado por los estridentes. Dijo que era su discurso porque era ella quien no podía perdonar a los humanos, y que empezaría con nuestra alma. Luego derrocaría a Talkini. Finalmente, destruiría a Talu como imperio, exterminándolos a todos. Rim pensó que eso era imposible, y que ella respondió que ya se habían ayudado bastante y que era hora de separarse, pero Trill le dijo: espera. Ella lo miró y le preguntó si de verdad creía que no reconocería a esa hermana. Dijiste que él se llamaba Dune, el segundo hijo del rey demonio, ¿verdad? Kelle pensó que no tenía sentido ocultárselo, así que confirmó con la cabeza que sí era él. Trills le preguntó si era cierto, porque solo estaba adivinando, y él lo confirmó. Ella solo lo sospechaba, pero ahora lo sabía con certeza. Entonces él explicó que técnicamente ella no era la hija del rey demonio, sino una especie de mutante hecha de su aura de sangre.